Ok, esta prédica yo le coloqué pronto para oír, tardo para hablar. Dile al que tienes a tu lado, debe ser pronto para oír y tardo para hablar. Y vamos a ubicarnos en Santiago 1:19. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces dile al que tienes a tu lado, debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarte. Porque dice el versículo que le sigue, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiero leérselas en la traducción lenguaje actual. Así dice: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. La palabra oír en el griego es akouo y significa atención completa a lo que se dice. ¿Cuántos de los que estamos acá nos ha pasado de que nos desesperamos, de que en momentos no escuchamos detenidamente lo que la otra persona nos está diciendo? Porque oír es detenerse, es escuchar por completo lo que la otra persona te quiere decir, te quiere expresar. Y la palabra de Dios hoy nos está diciendo que debemos ser pronto para oír. Y pareciese que en momentos como que no lo somos. No somos prontos para oír. E intercambiamos el orden, porque somos prontos para hablar, pero no para oír. O sea que el oír lo omitimos e inmediatamente hablamos. Pero la palabra lleva una secuencia. La palabra es clara y nos dice que primero debe ser pronto para oír. O sea que nosotros tenemos que detenernos a escuchar por completo lo que nos está diciendo la persona. Porque si no lo hacemos en algún punto de nuestra vida, vamos a tener problemas en nuestras relaciones interpersonales, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su jefe, con cualquier persona. Va a tener problema cuando usted no se detiene primeramente a poder escuchar lo que la persona le quiere transmitir. Sabemos que en lo que es la comunicación efectiva entre dos personas hay elementos que la componen, ¿verdad? Y también hay normas, como normas del buen hablante y normas del buen oyente. Y en momentos cuando yo he estado hablando con personas, yo le he tenido que decir, oye, por favor, pero ¿será que me puedes dejar hablar? ¿Será que hay unas normas que dicen que cuando la otra persona está hablando, tú debes escuchar atentamente? Porque pareciese que en momentos cuando estamos entablando una conversación o cuando quizás hay diferencias entre una persona u otra, empieza como que el toma y dame, el toma y dame, el toma y dame. Y ninguno de los dos se detiene a escuchar. Porque si no, simplemente muchas veces podemos estar a la defensiva. Tomar la posición de yo me defiendo, yo no te voy a dejar hablar. Yo tengo la razón, tú no tienes la razón. Pero la palabra es contraria, porque la palabra nos dice que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser prontos para oír. Tenemos que tener el corazón abierto a Dios para detenernos en algún punto y escuchar. Escuchar. En momentos cuando yo me he acercado al pastor Gustavo a pedir un consejo
o una dirección en alguna decisión importante de mi vida, yo me he sentado a escucharlo para ver qué me aconseja él. Y cuando yo he decidido obedecerle, veo la protección de Dios, veo el respaldo y la bendición de Dios. Pero cuando yo no me he acercado a él, o cuando no quiero, hermano. ¿Cuánto les ha pasado que usted se acerca al pastor y le va a pedir un consejo? Pastor, ayúdeme en esto, en esto, en esto. Y el pastor le dice, bueno, tiene que hacer esto, esto y esto. Y usted se va y hace todo lo contrario a lo que su pastor le está diciendo. ¿Será que entonces usted en ese momento se detuvo a escuchar con detenimiento, se detuvo como a discernir dónde estaba Dios en medio de la conversación? Porque a fin de cuentas, en momentos pareciese que hacemos lo contrario, porque no nos detenemos a escuchar. Y en este caso, en la relación entre pastor-oveja, es importante que cuando somos ovejas, nosotros podamos detenernos a poder escuchar la voz del pastor. Porque si tú escuchas la voz del pastor, eso va a bendecir tu vida. Sabemos muy claro que Dios nos dejó su palabra, ¿verdad? Y es la palabra profética más segura. Y probablemente usted me va a decir que, bueno, no, yo me debo sujetar a lo que dice la palabra. Y eso está bien. Porque la palabra es el fundamento. La palabra es lo que me da solidez. Es lo que me va a dar estabilidad a mi vida emocional. Pero también es importante que podamos escuchar la voz de nuestro pastor, que podamos escuchar con detenimiento el consejo que Dios nos quiere dar a través de él. Por eso la palabra dice que seamos pronto para oír. Y la palabra pronto es que tenemos que apresurarnos, que tenemos que correr, que tenemos que ser diligentes, que tenemos que estar siempre dispuestos, preparados. En momentos cuando nos acercamos a hablar con personas, vamos predispuestos. ¿A cuántos nos les ha pasado esto? ¿A ninguno le ha pasado que va predispuesto? Que dice, bueno, yo voy a hablar con esa persona, pero yo sé que esa persona me va a decir esto, me va a decir esto, me va a decir esto, entonces ¿para qué le voy a decir? Y no dejamos que la persona se exprese, no dejamos que la persona hable, sino que la interrumpimos. Y nosotros empezamos quizás a presentar defensa. Y no nos controlamos porque la palabra dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Pero cuán difícil en momentos es quedarnos con la boca cerrada. Cuán difícil puede resultar que en momentos nosotros podamos ser tardos para hablar. Porque a veces es como cuando tú... vamos a suponer que aquí haya unos explosivos y hay un pulsador. Inmediatamente cuando oprimimos el botón, el explosivo explota. A veces somos así. O no le ha pasado. O usted ya está listo para ir al cielo. Ya está listo porque pareciese. ¿A cuántos no les ha pasado que en momentos, o sea, es como un fosforito, usted lo prende y explota? Y está de a toque. La persona le dice algo y usted enseguida le cae encima. Porque usted es el que tiene la razón. Porque usted es el que tiene la verdad. Porque no es lo que yo digo. Pero hermano, déjeme decirle que la verdad está acá, mira. En la palabra de Dios. O sea, la verdad está en yo quedarme tranquilo. En yo poderme quedar en silencio en momentos cuando quizás me estén diciendo cosas que no me agraden. Cuando probablemente, ¿verdad? Me están insultando, se están burlando de mí. ¿Qué debo hacer yo? Pensar. Mire, hermano, antes de hablar, hay que primero pensar, hay que meditar, hay que analizar lo que vamos a decir. Porque podemos afectar a la persona cuando somos ligeros con nuestra boca.
Porque quizás en vez de bendecir la vida de la persona, la podemos maldecir, la podemos maltratar. Ahora, lo que más nos cuesta a nosotros es oír. Lo más fácil es hablar y el resultado de esto es la ira. Cuando nosotros nos cuesta escuchar, pero nos fascina hablar, probablemente vamos a estar dispuestos a airarnos. Para oír debemos tener prioridad por sobre lo que hablamos, debemos ser diligentes en oír. Antes de hablar debemos pensar bien lo que vamos a decir porque podemos maltratar si somos imprudentes. Hay un versículo que dice que en las muchas palabras no hace falta pecado. Cuando abrimos mucho la boca, cuando hablamos de más, vamos a terminar enredados con las palabras que nosotros le decimos a una persona. Por eso debemos primero escuchar y quedarnos tranquilos. Cuando esté en ese momento, hágase esta pregunta. ¿Qué haría Cristo en esta situación? Cuando probablemente a usted lo estén insultando, cuando lo estén señalando, cuando lo estén juzgando, cuando se estén burlando de usted, en vez de usted salir en defensa propia, piense por un momento, ¿qué haría Cristo? ¿Cómo Él hablaría? ¿Cómo trataría a la persona? Ahí cambia nuestro panorama, ahí cambia nuestra perspectiva. Ahora bien, en Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Voy a volver a repetir, Proverbios 18:13 dice, al que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. O sea que la persona que responde palabra antes de tiempo, ¿no le ha pasado o no ha visto que probablemente hay una conversación y esa persona lo interrumpe e impide que usted pueda expresarle todo lo que quiera decirle, sino que ella inmediatamente quiere tomar el control de la conversación y opacarte? Pero la Biblia es muy clara, dice que al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Y fatuo significa estúpido, tonto. O sea que cuando nosotros hacemos eso somos unos estúpidos y tontos. ¿Usted quiere ser un estúpido y tonto? No, ¿verdad? Dice, persona que dice disparates o se expresa desatinadamente. O sea, una persona que habla sin tener razón, que habla a la locura, que dice palabras de más. Ok. ¿Cuán difícil nos resulta en momentos quedarnos callados? O también cuando estamos frente al teléfono y estamos conversando con alguna persona. Mira, hermano, yo prefiero hablar con la persona personalmente. Y si le voy a decir algo, prefiero decírselo en su cara. Porque es una gran distorsión empezar a escribir. Porque usted sabe que muchas personas omiten coma, signo de interrogación, signo de admiración, acento. Y se pierde el significado del mensaje. Probablemente usted escribe algo, una frase con una intención, y la persona que está recibiendo ese mensaje dice, ay, mira lo que me está diciendo, ¿qué le pasa? Y empieza un toma y dame. Y empieza un toma y dame. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Lo digo porque me ha pasado. E inclusive en momentos he escrito mensajes y después lo borro. Lo borro porque digo, no, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Porque me puedo meter en problemas si le doy a enviar. Porque el Espíritu Santo me redarguye. Porque entonces yo debo ser tardo para hablar. Yo debo primeramente pensar lo que le voy a decir a la persona para no herirla, para no maltratarla, para no condicionarla. Porque recuerde que
tanto usted como yo somos canales de bendición. Y de nuestra boca no puede salir bendición y maldición. O sea que, como dice la palabra, que de una fuente no puede salir agua salada y agua dulce. O sea, tenemos que estar definidos. Hay un contraste en lo que es ser pronto para oír y tardo para hablar. Aquí hay un contraste. Ser diligentes en escuchar, pero pacientes y lentos para responder. No podemos ser impulsivos. A veces hablamos bajo una emoción, bajo un impulso. A veces tomamos decisiones también bajo una emoción o bajo un impulso. Y resulta que eso probablemente, ¿verdad?, no es lo correcto. Porque yo debo primero, detenerme y pensar bien cómo yo puedo expresar lo que quiero decir. Porque muchas veces podemos estar sucumbidos en un conflicto. Y el conflicto, hermano, no es de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser pacificadores. La contienda es un espíritu maligno. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar ahora apercibidos. Detectar en qué momento de una conversación se puede introducir el espíritu de contienda. Porque si le abrimos brecha, y se empieza a aprender la cosa. Ahora bien, necesitamos aprender a escuchar con atención a las personas. En Santiago 3:2, mire lo que dice. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice muy claro que todos ofendemos muchas veces. Así que no me venga a decir a alguien que no ofende. Todos, me incluyo, todos. Dice que el que es capaz, ¿verdad?, de refrenar todo el cuerpo es un varón perfecto. Y realmente nosotros estamos, ¿verdad?, en el proceso donde Dios nos está perfeccionando, donde el Señor ciertamente está trabajando en nosotros. No quiere decir entonces con esto de que no podemos. Sí se puede. Sí se puede. Pero recuerde que estamos en el proceso donde Dios está formando a Cristo dentro de nosotros. Pero va a depender de mí y de ti. Va a depender de la disposición que nosotros tengamos en el corazón de permitir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajen en nosotros. Por eso debemos ser tardos para hablar, porque si no podemos ofender o maltratar a una persona. En momentos me ha pasado que cuando me reúno a conversar con alguna persona, al terminar la conversación yo mismo me examino. Empiezo como a rebobinar todo lo que dije para saber si fallé, para saber si dije una palabra indebida. Probablemente algún gesto, probablemente levanté la voz. Todas estas cosas son síntomas, hermanos, que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero la persona que tenemos al frente sí se da cuenta. Entonces es importante que nosotros podamos cada día examinarnos, ver dónde está la falla y pedirle al Señor que nos ayude a mejorarla. Vamos ahora a Santiago 3, desde el versículo 8, dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Ay, ay, ay. Que están hechos a la semejanza de Dios. Oye, qué peligro la lengua, ¿verdad? En momentos como que no se queda quieta. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Mi responsabilidad es trabajar en mí. No mirar al hermano, no señalarlo, no juzgarlo, no meterle el pie para que se caiga, sino ayudarlo, darle la mano para que se levante en el nombre de Jesús. Pero mi responsabilidad principal es trabajar en la formación de Cristo en mí. Que sea el Señor que tome el control de mi boca, lo que voy a decir, qué voy a hablar, cuándo hablar. Y por consiguiente dice la palabra que debemos ser tardos para airarnos. Al principio leímos en Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en la traducción lenguaje actual dice que la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. O sea que cuando nos salimos, ¿verdad?, del terreno de Dios, cuando dejamos que la ira tome control de nuestras vidas, entonces no vamos a hacer la voluntad de Dios. No vamos a hacer lo que Dios quiere. Probablemente cometamos locuras. Se verán casos de personas cayéndose a puño, insultándose, y pare usted de contar. Pero es porque ha permitido, ¿verdad?, que la ira que ha venido como resultado de no ser pronto para oír y tardo para hablar, se apodere de la persona. En Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea que nosotros no estamos llamados ni a murmurar ni a ser contenciosos. El siervo del Señor tiene que ser amable, tiene que ser sufrido. El siervo del Señor siempre tiene que estar presto para mostrar a Cristo, para conducir su vida conforme a la palabra de Dios, para amar, para respetar, ser benigno, ser paciente, para obedecer lo que dice la palabra del Señor. Pero aquí cabe una pregunta. ¿Qué necesito yo, verdad, para empezar a ser diligente en escuchar? ¿Qué necesito yo para primeramente poderme detener y escuchar con atención lo que se me está diciendo? Y por consiguiente pueda yo quedarme callado y esperar lo que voy a decir. ¿Sabe qué necesito? Carácter. Y es la combinación de fundamentos de la palabra de Dios y el fruto del Espíritu. Cada uno de nosotros necesitamos tener carácter, que es la combinación de los fundamentos de la palabra de Dios y el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22, 23 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Necesitamos eso. El fundamento de la palabra de Dios y el fruto del Espíritu Santo. Porque cuando yo me aboco, cuando yo me enfoco, cuando yo me ocupo en que Cristo se forme en mí, yo voy a permitir que la palabra de Dios empiece a hacerse realidad en mí. Yo voy a permitir que la palabra de Dios empiece a transformar mi vida. Que ya no sea yo, que aunque sabemos que tenemos debilidades, que tenemos fallas,
que aún, ¿verdad? Quizás tenemos un aguijón en la carne. Algo que probablemente nos hace agacharle la cabeza a Dios, ¿verdad? Y depender de Él. Pero más sin embargo, sabiendo, ¿verdad? Todo esto, debo enfocarme, debo poner todo el empeño posible de que la palabra de Dios se haga vida en mí, se haga realidad en mí, que la palabra de Dios me dé estabilidad y solidez. Y por consiguiente, yo pueda ser una persona amorosa, una persona paciente, una persona que evidencie mansedumbre, templanza, bondad, fe. Una persona mansa tiene control sobre la ira y sus efectos distorsionados. Y una persona con templanza tiene control sobre los pensamientos, las palabras y las acciones. Una persona con templanza es capaz de controlarse a sí misma y demostrar dominio de sus emociones y comportamientos. Suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy bonito, pero cuando nos vemos en la práctica, es cuando realmente somos desafiados en obedecer o no a Dios, en hacer o no la voluntad de Dios, en decirle, Señor, sí, aunque me cueste. Yo quiero ser el reflejo de Cristo tuyo aquí en la tierra, Señor. No importa si quizás, bueno, te cuesta quedarte callado. Te cuesta, no sé, eres una dinamita. O quieras tener siempre la razón. Permite que el Espíritu Santo te ayude. Ábrele el corazón al Señor. Dile, Señor, examíname. Ayúdame. Quiero tener tu carácter. Quiero ser un cristiano sólido y estable. Un cristiano que camine fundamentado en la palabra del Señor. No un cristiano que viva por emociones ni por sentimientos, sino que podamos ser el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Porque recuerden que las personas que están a nuestro alrededor nos están observando, están viendo nuestro comportamiento. Somos una carta abierta a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, pongamos prioridad a las cosas del Señor. Aquí en Filipenses 4:8, ¿verdad? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en todo lo bueno. No pensemos, ¿verdad?, que el hermano, que si esto, que si lo otro. Tengamos la mente de Cristo. Pensemos como Dios quiere que nosotros pensamos. Obedezcamos al Señor, a su palabra. Permitamos que Dios empiece a formar su carácter en nosotros. Permitamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, sea el que tome el control cuando estemos hablando. Que el Señor, si es posible, que pase un carbón encendido por nuestros labios y que cierre nuestra boca en momentos donde probablemente vamos a meter la pata. Hoy la palabra dice que tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si queremos agradar al Señor, es necesario que empecemos con obedecer su palabra. Es necesario que ponte de pie en esta noche, que empecemos a cambiar nuestra perspectiva de cómo ver las cosas.
de cómo vemos a nuestro hermano, de cómo vemos a nuestro padre, a nuestra madre. Muchas veces podemos pasar la vida cuestionando circunstancias o cosas en la vida de las otras personas y no nos miramos a nosotros. Somos especialistas en ver la vida de los demás. Mira lo que hace, mira lo que hace, mira lo que hace. ¿Y qué pasa con nosotros? Creo que también en momentos como que hacemos lo mismo. Por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros en que podamos alinearnos a la palabra de Dios, a que podamos alinearnos al propósito de Dios con nosotros. Señor, te adoramos, papá. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Te damos adoración a ti, Jesús.